Buenas tardes. ¿Qué tal el super descanso que se aventaron? Estuvo bien. No se pueden quejar, ¿no? No, esta vez fueron 5 días, como una semana prácticamente. ¿5 días? O sea que el viernes no suelen tener clase. No. No, pues sí, fue bastante tiempo de descanso, qué envidia. Bueno, ok, pues vamos a dejar entonces de lado tantos días de descanso y vamos a trabajar. Si no mal recuerdo, ustedes me corregirán, lo último que anotaron fueron esas ecuaciones en donde decíamos que se iba a reducir la erosión debido a la carga de sedimentos que podía llevar el agua, ¿cierto? Sí, ahí nos quedamos. Perfecto. Y ya anotaron todas esas ecuaciones. Sí. Perfecto. Entonces ahí teníamos ya esas ecuaciones que nos permitían encontrar la velocidad erosiva. Y decíamos que esa velocidad erosiva iba a ser mayor, ¿ok? Porque al ser mayor la velocidad erosiva, entonces estábamos obligando a nuestro cauce a que tuviera que presentar una mayor velocidad para de esa manera disminuir de forma efectiva la cantidad de erosión, ¿sale? Pero bueno, en este sentido, ¿cómo vamos a calcular la profundidad erosionada cuando tengamos una mezcla agua-sedimentos y no sea agua clara? Pues vamos a encontrarla, dejen que esta cosa avance, ahí está. Uy, ahora me adelanté de más. De esa forma, ¿ok? Entonces tenemos básicamente las mismas ecuaciones que ya teníamos antes, ¿sale? Para encontrar esas profundidades de socavación, tanto para suelos no cohesivos como para suelos cohesivos, pero ahora con esa reducción de la erosión debido a la carga de sedimentos que tenemos en el agua, ¿ok? Entonces, les digo, simplemente lo que vamos a cambiar en las ecuaciones que ustedes ya tienen es que vamos a agregar en el denominador, en las 4 ecuaciones, este valor que decíamos que es o tiene que ver con el peso específico de nuestra mezcla agua-sedimentos, ¿ok? Entonces, bueno, no nos queda más que anotar esas 4 ecuaciones. Anótenlas, porfa, en cuanto las tengan listas, me avisan, vamos a ver algunos pasos a seguir así de forma muy rápida y nos ponemos manos a la obra con el ejercicio o con el primero de muchos ejercicios que vamos a hacer para determinar la socavación general en este caso, ¿ok? Entonces, anoten las 4 ecuaciones, porfa, y me avisan cuando estén listos. Perdón, Patricia, como que se escucha algo de ruido, no te alcancé a entender bien lo que comentabas. Ya me escucha. Sí, ahora sí. ¿Le podría hacer poquito zoom? Porque no alcanzo Sí, a ver las claro, letritas, por favor. sí, claro que sí. A ver, denme un segundo. A ver, si quieren nos vamos de dos en dos. Les pongo primero, a ver si se alcanza a ver ahí, para suelos no cohesivos, y aquí tienen las dos primeras. Cuando estén listos me avisan, pasamos a las otras dos. Gracias.
No, ¿de qué, Patricia? Me dicen cuando pueda avanzar a las otras dos ecuaciones, ¿sale? De mi parte ya. Ok. Entonces cambio la pregunta. ¿Hay alguien que todavía esté anotando algo de estas dos ecuaciones? Bien, parece que no. Entonces, a ver, aquí está la tercera de los suelos no cohesivos. ¿Ok? Ya anotaron la primera, esta es la segunda. Entonces aquí vemos segunda y tercera. ¿Ok? Entonces, por si alguien estaba todavía en la última, es esta de aquí arriba. Y la que no se alcanzaba a ver es esta de aquí abajo. ¿Listo? Nos pasamos a la última. Ok, parece que sí. Entonces la última es esta de aquí, para los suelos cohesivos.
¿Listo? ¿Ya está anotado ahora sí todo? Sí, ya. Ujú. Bien. Ok, sale. Pues entonces vamos a continuar. El procedimiento que vamos a seguir, o bueno, más que procedimiento, las recomendaciones que vamos a seguir son las siguientes. Dice que con este método que hemos descrito desde la clase anterior y lo que llevamos de esta, se obtiene la erosión general en cualquier tramo de un río, incluso en aquellos casos en donde el ancho se reduce de forma natural o artificial, lo cual implicaría que además de conocer ya la metodología para encontrar la socavación general, pues también estamos obteniendo la socavación transversal. La aplicación del método requiere de los siguientes datos. Necesitamos tener ya el gasto de diseño asociado a un periodo de retorno. Aquí decíamos que ese gasto ustedes lo obtienen a través de un estudio hidrológico de todo lo que hicieron en el semestre 7, ¿ok? Todo lo que se hace ahí es para encontrar un gasto de diseño asociado a un periodo de retorno. Entonces, ese gasto se podría sustituir justamente aquí. Debemos conocer la sección transversal del río tomada en el estiaje, es decir, vamos a tener que hacer topografía, tomar la sección sin tomar en cuenta hasta dónde llegue el nivel del agua. Necesitamos la estratigrafía del material del fondo en la sección de estudio, también de las márgenes. Tenemos que tomar muestras, tenemos que llevarla al laboratorio, tenemos que sacar diversos materiales, diversos diámetros, como sería el diámetro 50, el 84, el 65, el 35, etcétera. El peso específico seco para los materiales cohesivos, la curva granulométrica, como lo decíamos, para los no cohesivos, la dirección del flujo en la sección en estudio o en la sección de cruce, la geometría del obstáculo o puente en caso de que lo tengamos, y el peso específico de la mezcla agua-sedimento que ya en el capítulo 2, al final, justo al final del capítulo 2, aprendimos a calcularlo, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que necesitamos y una vez que ya sabemos lo que necesitamos, pues vamos a calcular una socavación, ¿ok? Pero bueno, antes de hecho, nada más pasamos a esta diapositiva que es la estimación de la erosión transversal y como les decía yo ya hace un momento, se puede aplicar la misma metodología que vimos, simplemente que vamos a tener una reducción en nuestro ancho efectivo, ¿ok? Además de eso, el resto se va a calcular de la misma manera, ¿sale? Entonces aquí podemos decir que ya hemos visto dos incisos. El inciso A, que es la erosión general, y el inciso B, que sería la erosión transversal cuando tenemos algún obstáculo dentro de nuestro arroyo, ¿sale? Entonces, preparen por favor una hoja de Excel. Déjenme abrir yo mi Excel y ahora les muestro los datos. Un segundito, por favor, pero mientras tanto, vayan abriendo todo su Excel, por favor. Ok, a ver, les estoy presentando hoy aquí una hoja de Excel que de hecho, a ver, yo creo que va a ser más rápido si se las comparto en Classroom, se las voy a compartir en el tablón y así más rápido la descargan y sobre esa trabajamos. Creo que va a ser más rápido a darles tiempo para que se pongan a copiarlo. Además va a ser una pérdida de tiempo. Entonces, mejor denme un minutito más, se las comparto en el tablón, ¿ok? Y ya desde ahí empezamos a trabajar. Entonces, un minutito más, por favor.
Listo, jóvenes, ya tienen el archivo en el tablón, entonces ya pueden entrar ahí y descargarlo. Entonces vayan descargándolo y me van avisando cuando ya lo tengan listo. Listo. Aquí un momentito, por favor. Sálvale. A ver, si ya tienen abierto su archivo de Excel, agreguen una hoja nueva, porfa, para hacer un ejercicio de ancho efectivo antes de entrar de lleno a la erosión. ¿Sí? Entonces, agreguen aquí a una hoja y vayan haciendo este esquema, o si quieren háganlo en su libreta para que les resulte más sencillo de dibujar. Este ejercicio que vamos a hacer aquí va a ser sumamente rápido, es muy cortito, entonces lo pueden hacer en su libreta sin ningún problema, o pueden hacer un recorte de pantalla y pegarlo en su Excel. Si lo van a hacer así, déjenme terminar aquí de colocar los datos. No, espérenme que mi Excel ya no responde. Ahora sí. Ok. A ver, aquí tenemos varias pilas. Tienen una longitud de 4 metros. Tenemos que el ancho de esas pilas es de 1.5 metros. Tenemos un ángulo que va a ser, vamos a ponerlo aquí, alfa. Bueno, vamos a poner mejor phi. No lo encuentro. Bueno, pondré teta. Es igual a 30 grados. Ahora espero que ahí se alcance a ver bien. Y nuestro ancho total va a ser de 30 metros. Ok, creo que ya es todos los datos que necesitamos. Sale. Con eso vamos a calcular nuestro ancho efectivo. Entonces, vayan pasando su esquema, como les digo, ya sea a su libreta, ya sea un recorte directamente en Excel, como ustedes prefieran. Me avisan cuando ya estén listos, ¿sale? Y empezamos a calcular. Les digo, este es un pequeño ejercicio nada más para que vean cómo se debe de determinar el ancho efectivo en una sección de un río, cuando tenemos obviamente obstáculos dentro del cauce, y ya después de ello, ahora sí, nos arrancamos con el ejercicio de la erosión. Entonces me avisan cuando ya estén en condiciones de empezar.
Listo. Sale, Heriberto ya lo tiene, los demás. También. Listo. Ujú. Perfecto, sale, pues vamos a iniciar. Ya tenemos aquí la ecuación que habíamos visto durante la teoría. Es una ecuación muy sencilla, aunque ahí se ve un poco compleja, pero vimos que era realmente muy, muy simple, ¿no? Entonces vamos a realizarla, vamos a desarrollarla, mejor dicho. Ok, entonces dice que nuestro ancho efectivo, B subíndice E, va a ser igual a, abrimos paréntesis, déjenme le pongo de una vez aquí fondo para que no, digo, luego ustedes lo ven más pequeño por la pantalla, me refiero a que yo les presento, entonces a lo mejor yo lo veo más fácil que ustedes, pero si le pongo fondo a lo mejor lo van a ver más fácil, para que las líneas de Excel no nos estén estorbando. Entonces, el ancho efectivo va a ser igual al ancho total que nosotros tenemos, que en este caso es de 30 metros. ¿Ok? Luego le vamos a restar la suma de nuestros anchos parciales de las pilas que están dentro de nuestro cauce. Entonces, a ver, Alexis, ¿cuánto le tendríamos que restar? ¿Cuánto sería la suma de nuestros anchos de las pilas? La verdad no sé, doctor. Ok, sale. ¿Quién me dice cuánto le tendríamos que restar? 2. ¿Dos pilas o 2 metros, Heriberto? 2 pilas. Ajá, y en metros, ¿cuánto le restamos? Serían los 3. Ok, entonces aquí le tenemos que restar 3, ¿sale? Son 3 metros. Es la suma de los anchos de cada pila que esté adentro del arroyo. Entonces solo esta, que ya dijimos que todas medían igual, entonces aquí tenemos 1.5 y aquí 1.5. Por eso le restamos únicamente 3. Después eso lo vamos a multiplicar por el coseno de 30, ¿ok? Y listo, hasta ahí vamos. Luego le vamos a restar, abrimos paréntesis, y tenemos C. ¿Cuánto vale C, Marco Antonio? Eh, ay, la verdad es que ya no ¿En recuerdo curva? a qué corresponde C. Ok, corresponde a las caras que están dentro del arroyo. Ok, serían una 5. Bueno, 5 y media parece. No, sí, en realidad son 5, no podemos poner parciales. Entonces sería esta cara de aquí, ok, espero que se alcance a ver bien mi cursor, porque dijimos que estas caras, esta C, no eran del ancho, sino respecto a la longitud de las pilas. Entonces sería esta longitud, 1, 2, 3, 4, y esta que está aquí también estorba al flujo del agua. Entonces serían 5 caras más 1 menos ¿cuánto vale n entonces, Marco Antonio? Tampoco. ¿Era el número de columnas que estaban dentro del cauce? Más o menos, era el número de pilas o de elementos que habíamos considerado al momento de obtener el número de caras. 3, entonces. Exacto, entonces sería esta pila, esta otra 2 y esta otra 3. Entonces aquí le restamos 3 elementos, ¿no? Y eso lo vamos a multiplicar por A, que vale 4 metros, y lo multiplicaremos por el seno de nuestro ángulo que vale, bueno, sin paréntesis, por el seno de 30. ¿Ok? Entonces, a ver, hagan la ecuación, porfa, y me dicen cuánto les da de resultado.
El mío 16.02. A mí también me dio lo mismo. Ok. 16.02. Sí. Sale. Pregunta. ¿Lo hicieron en Excel o lo hicieron en su calculadora? Yo lo hice en Excel y a mí sí me dio otra cosa. Pero es que creo que Excel maneja para, por ejemplo, calcular el coseno y el seno, maneja otras. Ujú. Tenemos que pasarlo de radianes o mejor dicho, de ángulos a radianes, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Entonces, a ver, si quieren, vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Ahora vemos si el valor que estaban diciendo los compañeros es correcto o no, pero creo que es importante que sepamos bien cómo se hace esto en Excel, porque si después lo hacen en el examen o en algún otro caso, pues van a obtener valores incorrectos por el simple hecho de no meter el ángulo como se debe de introducir en Excel. ¿Ok? La ecuación como la tenemos aquí está correcta. ¿Ok? Eso está bien. Pero si lo resolvemos en Excel, tiene que ser de la siguiente forma. A ver, espero que se alcance a ver ahí la celda. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, fíjense bien. Nosotros vamos a poner primero un paréntesis en donde pongamos 30 menos 3. Y eso lo vamos a multiplicar por el coseno. Pero para multiplicar el coseno, como bien decía el compañero, tenemos que pasar o hacer una conversión porque R trabaja con radianes. Digo, perdón, Excel trabaja con radianes. Entonces lo pasamos a radianes. ¿Cuánto? 30 grados. ¿Ok? Cerramos el paréntesis de el coseno y ya está. Luego ahí le tenemos que restar, abrimos paréntesis y sería 5 más 1 menos 3. Eso lo vamos a multiplicar por 4 y lo vamos a multiplicar por el seno y hacemos lo mismo en radianes de 30 grados. ¿Ok? Entonces, a ver, chéquenlo bien. Y a ver, los que me daban un valor de 16 y algo, ¿les dio el mismo resultado ahora que lo hicieron de esta manera? A mí no. No. ¿De cuánto? A mí me da 17.38, así como lo tiene ¿Y a usted. ti? A mí Sí, igual. ¿y tú, Fernando? Sí, también me da 7.38 con el Excel. Exactamente. Ese sería nuestro ancho efectivo, pero calculándolo de forma correcta en Excel. ¿Ok? Entonces, simplemente, como resumen, o digamos que como cosa importante, recordarles que Excel trabaja con radianes. Entonces, cada vez que ustedes vayan a utilizar un ángulo en grados, primero pásenlo a radianes con esta función de radianes y como argumento ponen el ángulo que tienen, ¿ok? Entonces, en Excel, siempre vamos a trabajar en radianes, ¿ok? Entonces, ya está. Ese sería nuestro resultado y lo que estamos diciendo es que nuestro ancho se reduce casi a la mitad, ¿ok? Y se reduce casi a la mitad a pesar de que solo tenemos dos pilas que miden 1.5 de ancho, ¿ok? En teoría, si nosotros no tuviéramos esviaje, aquí solo tendríamos que decir 30 menos 1.5 menos 1.5, 27 metros. Pero el hecho de que tenga esta inclinación y que mida 4 metros esta pila, pues hace que aquí tengamos una reducción muy grande, que aquí tengamos otra y que aquí tengamos otra reducción. Y al sumar esas tres reducciones, pues obviamente impacta de forma importante a nuestro ancho efectivo. ¿Ok? ¿Alguna duda o algún comentario de eso? De mi parte no. Uh-huh. Ok, sale. Perfecto. Entonces, como vieron, así de simple nosotros podemos calcular nuestro ancho efectivo. Ese podríamos o no, dependiendo de las condiciones, utilizarlo en la socavación, dependiendo de si va a ser una general o una transversal. Para ello, lo que vamos a hacer ahora
es resolver nuestra socavación general, como lo dice aquí el enunciado, con estos datos que ustedes ya tienen ahí. Entonces, vamos a explicar qué datos tenemos, después vamos a hacer un pequeño dibujo y después ya empezamos a calcular. Dice, determinar la socavación general de la siguiente sección, aquí me faltó una E, de la siguiente sección transversal. Y tenemos la sección transversal, obviamente, con una estación y una elevación. Ahora lo vamos a dibujar para ver exactamente qué es lo que tenemos aquí. Como datos principales o datos generales, tenemos que la erosión va a ser general con agua clara. Entonces, aquí de entrada, sabemos que no llevamos mezcla importante de sedimentos, va a ser solo agua, por lo tanto, deberíamos de tener mucha socavación o mucha erosión, ¿ok? El gasto va a ser para un periodo de retorno pequeño, de 25 años. Ese caudal correspondiente es de 40 metros cúbicos por segundo. La superficie libre del agua está en la cota 991.3 metros sobre el nivel del mar. El área hidráulica de la sección transversal es de 28 metros cuadrados. El ancho total es de 14.4, el diámetro 84 de 0.003 metros y el peso específico del material que conforma el lecho de nuestro cauce es de 1850 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. ¿Ok? Entonces, bueno, con esos datos vamos a poder obtener nuestra socavación, pero para eso primero vamos a dibujar esto que tenemos aquí. Vamos a hacer un dibujo muy, muy sencillo. Solamente vamos a seleccionar nuestros datos. ¿Ok? Una vez que ya los tienen seleccionados, nos vamos a insertar, gráfico de dispersión, una curva suavizada, y listo. Ya lo tenemos aquí. Aquí voy a ponerlo un poquito más grande y voy a arreglarlo un poquito, ¿no? Voy a quitar el título, los datos del eje Y, si le salen ahí, le dan doble clic. Después se van hasta etiquetas y le dicen que se los ponga abajo, para que se los ponga hasta la izquierda, ¿ok? Y ya está. Esa es nuestra sección transversal. Podríamos aprovechar el espacio y decirle que no empiece a dibujar en menos 35, sino, perdón, que no empiece a dibujar en menos 40, sino en menos 35. Y ahora sí, ya tenemos ahí aprovechado, aunque aquí, ojo, como probablemente nosotros encontremos socavación, esta sección se puede ir hacia abajo, ¿sí? Entonces, como se va a ir hacia abajo, pues vamos a decirle a Excel que de una vez nos grafique un poco más abajo, ¿no? En lugar de que empiece en la 998, empiece, no sé, en la 900, perdón, en lugar de que empiece en la 988, que empiece en la 985. Creo que le exageré. Vamos a dejar que empiece en 87, se ve muy feo eso. A ver, si con eso nos es suficiente, si no, pues ya ampliamos nuestro gráfico. ¿Ok? Entonces, a ver, díganme si ya todos tienen el gráfico así más o menos como lo tengo yo. ¿Hay alguien que no? ¿Hay alguien que tenga alguna duda o algún problema? ¿Todo bien, profe? Ok, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. La estación, que son números negativos, no importa. Eso simplemente por cómo se hace a veces la topografía. Van quedando cargadas a un lado, del centro de línea, cargadas al otro lado. No importa, ¿ok? En este caso, simplemente sabemos que en la estación menos 34.7 hay cierta elevación del terreno natural. Entonces aquí buscaríamos la 34.7 negativo y le damos esa elevación y de esa manera vamos dibujando, ¿ok? Además de tener ya nuestra sección dibujada, tenemos la superficie libre del agua que dice que está en la cota 991.3. Podríamos decirle que lo grafique o si no, para más fácil le podemos decir que nos inserte una línea nada más y nosotros la ponemos manualmente en la 91, aquí está, punto 3.
Está como a 1/3 de la altura de este cuadro. Ahí la tenemos. ¿Sale? Hasta ahí llega el agua. ¿Ok? Entonces, esa área hidráulica corresponde, toda esta área que tendríamos aquí corresponde al área que se nos da de 28 metros cuadrados. ¿Ok? Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, el ancho efectivo, 14.4 metros, pues sería desde aquí hasta acá. ¿Ok? Considerando que cada cuadro vale 5, entonces aquí tenemos 5 más 5, 10, más este pedacito de aquí, más este otro de acá, daría los 4.4. Entonces, este ancho es el de 14.4. ¿Ok? Entonces se mide en la superficie, no es que se mida en el fondo, porque en el fondo puede tener una forma, incluso si fuera un río joven, tendería casi a terminar en punta. Entonces ahí no tendríamos un ancho en realidad, ¿no? Entonces lo vamos a medir en la superficie libre del agua. ¿Ok? Bien, ¿por dónde empezamos? A ver, tenemos un montón de ecuaciones. ¿Cuál se les ocurre que tendríamos que utilizar? No me digan la ecuación, sino simplemente cuál es el caso. ¿Ok? Recuerden que ustedes anotaron en su libreta muchas ecuaciones, pero les dije, anoten si es para suelos cohesivos, anoten si es para suelos no cohesivos, anoten si es para reducción de la erosión o para la erosión normal. Entonces, a ver, vayan checando y díganme qué tipo de ecuación tenemos que utilizar. Pues dice que no tenemos sedimentos en suspensión. Bueno, dice que el agua es clara. Ajá, ok. Entonces se tendría que, o sea, lo de reducción de erosión, eso no se haría. ¿De acuerdo? Muy bien. Y luego, a ver, entonces si quieres vamos por partes, María Guadalupe. Lo que nos estás diciendo es que utilicemos, a ver, vamos a regresarnos aquí un poco. La reducción de la erosión, no. Tampoco tendríamos que calcular suelos heterogéneos, no se nos está diciendo que cambien a ciertas profundidades, ¿ok? Entonces nos quedamos con suelos homogéneos y aquí la pregunta es, ¿sería para suelos cohesivos o para suelos no cohesivos? ¿Se nos dice algo al respecto? No, no se menciona. Ok, no se menciona. Bien, aquí algo importante y que espero que lo entendamos bien porque luego en los exámenes siempre veo que se suelen equivocar, es vamos a hacerlo para los dos tipos de materiales, ¿ok? Por eso les decía, vamos a hacer muchos ejercicios porque en realidad es una sola sección, pero vamos a aplicar todas las posibilidades, suelos homogéneos, heterogéneos, cohesivos, no cohesivos, agua clara, mezcla sedimentos, ¿ok? Pero cuando yo les diga, tienen un suelo de tal tipo, entonces no tienen que calcular tanto, solo hay que enfocarse en la información que tienen. Ya en la práctica, obviamente, tendríamos conocimiento de qué tipo de material tenemos, ¿sí? Pero aquí de lo que se trata es de utilizar todo para aprenderlo, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar tanto suelos no cohesivos como suelos cohesivos. Cuando lo hagamos para suelos cohesivos, está claro, solo tenemos una ecuación. Pero cuando tengamos suelos no cohesivos, ¿cuál de las tres ecuaciones vamos a utilizar? Entonces, a ver, chequen sus datos y díganme cuál nos corresponde. La segunda, ¿Por qué la segunda, Diana? porque el diámetro 84 es de 0.003 metros. .003 metros. Entonces, si lo pasamos a milímetros, ¿cuántos milímetros tendríamos? 3, ¿no? Serían 3 milímetros, entonces apenitas casi llegamos, como bien decía Diana, a esta segunda, ¿no? Estamos aquí en 3 milímetros, entonces estamos entre 2.8 y 182. Por lo tanto, vamos a utilizar
esta segunda ecuación para los suelos no cohesivos y esta de aquí para los suelos cohesivos, ¿ok? Entonces déjenme hacer un recorte. Y para suelos cohesivos, ahí lo tenemos. Y ahora, para suelos no cohesivos, bueno, tendré que copiar más de lo que quisiera, pero no importa. Sabemos que es la segunda ecuación. Okay, por ahí la dejamos y ahorita vemos cuál vamos a utilizar. Sale, entonces ya definimos cuáles son las ecuaciones que vamos a necesitar. Entonces, con base en esas ecuaciones que vamos a necesitar, pues tendremos que definir si tenemos ya listos todos los datos que requieren o que nos piden esas ecuaciones, o si hay algún dato que todavía no lo tengamos listo para calcularlo primero. ¿Okay? Entonces, a ver, empecemos por suelos cohesivos. En suelos cohesivos dice que necesitamos alfa, no nos dan alfa como dato, entonces ya de entrada sabemos que vamos a necesitar alfa, ¿ok? El diámetro, perdón, la profundidad no socavada, pues sí, la podemos obtener de aquí de la elevación, ¿ok? Entonces ese no es un dato puntual, sino que vamos a tener varios datos de profundidad original o profundidad no socavada, dependiendo en dónde estemos haciendo los cálculos, ¿ok? Dijimos que íbamos a hacer varios para una sola sección transversal. Entonces, esto, aunque no lo tenemos, pero lo podemos obtener por diferencia y lo vamos a hacer en una columna aparte. Pero de los datos puntuales solo nos hace falta hasta ahora alfa. El peso específico ya lo tenemos de 1850. Beta, tampoco tenemos beta. Aquí otra vez el peso específico y ya está. ¿Ok? Entonces nos hace falta alfa y beta. Vamos a dejarlo por aquí y vamos a irlo indicando antes de que se nos olvide. Entonces vamos a calcular alfa y vamos a calcular beta. Bien, entonces una vez que calculemos alfa y beta, ya estaríamos listos para utilizar esta ecuación, pero ahora vamos a analizar la otra. Para esta necesitamos alfa otra vez, ya la tendríamos calculada, nuestra profundidad sin socavar, que ya dijimos cómo la vamos a obtener. Bueno, en realidad estamos con la ecuación de abajo. Beta, ya lo tenemos aquí, el diámetro 84, ya no lo dieron de dato, diámetro 84 y diámetro 84 otra vez. Entonces ya está, solo necesitamos aparentemente dos cálculos. Ahora veremos por qué aparentemente. Necesitamos calcular alfa y necesitamos calcular beta. Vamos a regresarnos a nuestra teoría para ver cómo calcular alfa y cómo calcular beta. Por eso les digo que aparentemente solo eran dos cálculos, porque ahora veremos que en realidad tenemos que hacer más, porque alfa y beta requieren de otros datos también. A ver, alfa y beta, aquí está. Primero pensemos en alfa. Vamos a llevarnos aquí también esta ecuación. Y para calcular alfa necesitamos nuestro gasto, ya lo tenemos, necesitamos mu, entonces antes de llegar a alfa tenemos que obtener mu. Bien, mu, el ancho efectivo, no lo tenemos, solo tenemos el ancho total y el diámetro medio tampoco lo tenemos. Entonces vamos a calcular aquí nuestro diámetro medio, perdón, profundidad media y nuestro ancho efectivo. Lo voy a poner de otro color para que veamos que esos son cálculos, esos no fueron datos. Ok, entonces calculamos ancho efectivo, eso sí lo podemos calcular, ya vimos cómo se hace. La profundidad media también ya lo vimos, pero si no, ahora lo recordamos. Mu y nuestro gasto de diseño.
Entonces, ahora nos hace falta saber cómo calcular mu y cómo calcular beta. Entonces, regresamos a nuestras ecuaciones. Ok, aquí tenemos mu y aquí tenemos nuestro tirante. Okay, vamos a llevarnos esas dos ecuaciones, por si no recordáramos alguna de ellas, pues tenerlas ahí a la mano. Okay, ahí están. Para el diámetro medio, otra vez el diámetro, la profundidad media, necesitamos el área, ya la tenemos, el ancho efectivo, ya lo tendríamos, entonces esto ya está. Para mu necesitamos la velocidad, entonces nos hace falta calcular la velocidad, no la tenemos, ¿ok? Aunque podríamos calcularla fácilmente, ¿no? Incluso la podremos dejar aquí en función. La longitud, pues es la longitud de las pilas. Entonces, ¿tenemos pilas en nuestro ejercicio? No se menciona. No. Exacto, no tenemos pilas, no nos lo dicen, y además nos dicen que es socavación general. Recuerden que general es que no hay una contracción en el ancho, y si fuera transversal es que sí tendríamos alguna pila o algún estribo, ¿ok? Entonces, en realidad esta ecuación no la vamos a necesitar, no tenemos una L, que sería la longitud de las pilas o de los estribos, la velocidad entonces no la vamos a necesitar aquí tampoco, entonces ya está. Esto no lo vamos a necesitar porque además sabemos que en estos casos mu ya toma un valor directo, pero todavía no lo vamos a colocar, simplemente lo dejamos ahí. Finalmente, vamos a buscar cómo determinar beta, que es la única ecuación que aún no hemos colocado en nuestra hoja de Excel para tener ya listo todos los cálculos que vamos a realizar, que como ya se pueden ir dando cuenta, pues iban a ser bastantes. Okay, ahora sí, ya tenemos todas las ecuaciones, ya vimos aquí todos los datos que tenemos que calcular previo al llegar al cálculo propiamente dicho de nuestra socavación o de nuestra erosión. Entonces, primero, a ver, Diana, ¿el ancho efectivo va a ser igual o va a ser diferente a nuestro ancho que se nos dio como dato? Pues no menciona ninguna, como dijo, ninguna pila, entonces supongo que es el mismo. Debe ser el mismo, exactamente, porque no tenemos ningún obstáculo. Entonces, aquí importante, de una vez aprovechamos el paréntesis. Si yo después les pongo algún ejercicio, pensemos en el examen, por ejemplo, y yo les coloco una o varias pilas aquí, lo primero que debemos de hacer antes de empezar a calcular cualquier cosa es hacer este cálculo, ¿ok? Para obtener nuestro ancho efectivo aquí. Siempre vamos a empezar por ahí, ¿ok? Sale. Después vamos a calcular nuestra profundidad media. Esa profundidad media dice que es igual a nuestra área hidráulica, son 28 metros cuadrados, entre nuestro ancho efectivo. Bueno, aquí son metros, y también son metros. Vamos a dejarlo a 2 decimales y nos da 1.94. ¿Ok? Sale. A ver, Fernando, David, ¿cuál sería el valor de mu si estamos diciendo que no tendríamos por qué calcular velocidad, puesto que no tenemos pilas ni estribos, por lo tanto tampoco tenemos L? Entonces dijimos que cuando no teníamos contracciones en el ancho, entonces mu tomaba un valor. ¿De cuánto era ese valor? No lo recuerdo, doctor, la verdad. Ok, no pasa nada. ¿Alguien lo Pero recuerda? quería hacerle una petición. Lo que Ajá. pasa es que tenemos examen ahorita a las 6, que si nos deja salir unos 2 minutos antes. Ok, sale. Entonces, vamos a dejar la clase aquí. Simplemente, mu, cuando no tenemos ningún obstáculo, es igual a la unidad. ¿Ok? Sale. Lo dejamos aquí. Por favor, preparen el ejercicio. Yo sé que ahorita están ya pensando en el examen más que en mi clase. Pero bueno, para mañana, por favor, preparen esto bien. Háganle una captura o algo para que todo esto lo tengan listo para mañana. Y mañana seguimos con la solución. ¿Sale? Está bien. Ok, sale. Mucha suerte en su examen. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Hasta mañana.
Nos vemos. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Bye.